Bien, en este video vamos a hablar acerca de la observación. Como dijimos anteriormente, ah, el método de estudio bíblico, cuando hacemos un estudio bíblico, siempre tenemos tres elementos: la observación, la interpretación y la aplicación. En la observación, ah, el la persona que estudia la palabra de Dios responde a la pregunta: ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que dice el texto? Vamos a tomar un ejemplo para explicar acerca de lo que queremos decir en cuanto a la observación. Por ejemplo, si tomamos el versículo de Juan 3:16, observamos y leemos que Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Bien, eso es lo que dice el texto. En la observación, entonces, nosotros observamos qué es lo que dice el texto. Tratamos de encontrar qué es lo que significa el amor de Dios, qué es lo que significa que Dios ha dado a su único Hijo. Eso es lo que observamos. Tratamos de observar de una forma objetiva lo que dice el texto. En la interpretación, el estudiante de la palabra de Dios trata de encontrar qué es lo que el autor original quiso decir, qué es lo que uh, quiere decir el texto, qué es lo que quiere decir el texto. Y en la aplicación contestamos la pregunta: ¿qué es lo que el texto me dice a mí en, el, en, el, en mi vida cotidiana, en el hogar, en el estudio, en mi trabajo? ¿Qué es lo que el texto me dice a mí? Entonces esos tres elementos son bien importantes. Y en este video vamos a hablar acerca del el primer elemento, que es la observación. Uh, a manera de introducción en este tema, podemos decir que la observación se debe hacer cuidadosamente y delicadamente. Cuidadosamente y delicadamente. Una definición: ¿qué es entonces observación? Es el arte de llegar a ser consciente de lo que uno ve. Uh, el objetivo principal es detenerse a ver el objeto de estudio. Vamos a decir que yo tengo este bolígrafo y yo observo qué es lo que este bolígrafo o lapicero, como quiera usted llamarlo, qué es lo que contiene. Bueno, yo puedo ver que es largo, que está hecho de plástico, de un plástico de color verde, transparente, y adentro tiene una mina, tiene también tinta, y también está hecho de la punta, que es un poco de metal. Bien, lo que estoy haciendo es observando qué es cómo está este objeto. De la misma manera tenemos que observar lo que dice el texto bíblico. Observamos las palabras, observamos qué es lo que está diciendo el texto. Ah, hablemos ahora del requerimiento de la observación. El texto requerido, Roberto Trina, sugiere tres requisitos importantes para la observación. Y él dice que hay que tener un deseo de observar. Es un deseo de observar. ¿A qué se refiere eso? Que una persona, si no le gusta observar, pues simplemente va a ignorar y va a decir: bueno, yo ya sé qué es lo que el texto dice. Entonces el resultado es que no va a tener un buen estudio bíblico. Uh, la otra sugerencia o requisito es la exactitud. Es decir, que se trata de que uno viene al texto con una certeza, una exactitud, tratar de ser objetivos, lo más objetivos posible, tratar de sacar todo prejuicio, uh, uh,
cuando uno viene a estudiar la palabra de Dios. Número 3, persistencia. Uno tiene que ser persistente, persistente en hacer la observación. Es decir, que estos tres elementos son importantes para que caracteriza a un buen observador. El primero, deseo de observar, venir al texto con objetividad, tener una exactitud en la observación. Y tercero, la persistencia. Uno tiene que ser persistente en observar el texto bíblico. Ahora veamos la subjetividad de la observación. Observar es subjetivo. Les dije anteriormente que nosotros debemos venir al texto a observar lo más objetivamente posible. Ser objetivos, esa es la meta ideal. Pero la verdad es que eso es un reto para cada uno de nosotros. Porque cada persona viene al texto con diferente perspectiva, diferente experiencia. Varias personas quizás han sido ya entrenados para leer la Biblia. Varias personas ya han sido cristianas 1 año, 10 años, 20 años. Entonces hay diferente trasfondo y todo eso va a afectar en la manera como uno viene a observar el texto. Ahora, en cuanto a los aspectos que hay que observar, ¿qué es lo que debemos observar? Eso vamos a tratar ahora. ¿Qué es lo que debemos observar? Si ya hemos visto que es importante observar, que debemos venir con lo más sin prejuicios. Ahora, ¿qué debemos observar? Bien, vamos ahora a tratar de los aspectos importantes que debemos observar. Bien, en primer lugar debemos observar los términos. En otras palabras, ¿qué es un término? Es una palabra, son palabras. ¿Qué clase de palabras o términos? Bueno, hay varios. Ustedes saben que la Biblia está escrito en un idioma, originalmente en hebreo, arameo y griego, pero tenemos nuestra Biblia de estudio que está escrita en español y cada idioma tiene palabras, tiene diferente clase de palabras. Entonces debemos observar esos términos o esas palabras cuidadosamente. Debemos definir, encontrar la definición de esas palabras. Hay clases como por ejemplo clases de palabras, como por ejemplo literales y figurativos. Tenemos que identificar esos términos. Hay rutinarios. ¿Qué son los términos rutinarios? Aquellos rutinarios son aquellos que su significado es muy obvio. Por ejemplo, vamos a decir el verbo correr, es muy obvio. Toda persona sabe, en todas las culturas sabe qué es correr. Otro verbo muy rutinario o obvio, comer, espada, jugo, o podemos decir así, casa, carro. Son cosas, términos que es obvio, que no necesitan quizás un concepto diferente, porque son palabras obvias que uno puede, al leer el texto, uno puede saber qué es lo que significa. Hay artículos en la Biblia, el, la, son palabras obvias que podemos encontrar. La palabra, vamos a leer, por ejemplo, en, en Lucas 15, en la parábola de la moneda perdida. Dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas? Bien, la palabra mujer es una palabra obvia. Que tiene 10 dracmas. Y la palabra dracma no es una palabra obvia, porque no es una palabra que comúnmente hoy en día la usamos. Entonces, eso es una palabra no rutinaria. Eso es una palabra no rutinaria, que es el segundo, otro
otro término para hablar de palabras que no son tan comunes en nuestro diario vivir. Am, entonces, los términos no rutinarios son aquellos que no son comunes, pero que am, son muy importantes para la interpretación del pasaje bíblico. Por ejemplo, otra palabra, no rutinaria, pero es muy importante y muy palabra bíblica, es transfigurar. Leemos en Marcos 9, capítulo 9, verso 2, en el cual Jesucristo se transfiguró. ¿Qué significa eso? Es una palabra muy importante y no es muy común en nuestro diario vivir escuchar esta palabra. Por eso son muy, uh, palabras no rutinarias o no muy comunes. Otro tipo de palabras son palabras literales. Su interpretación es literal. Por ejemplo, puerta es una palabra que realmente uno puede saber y decir que, bueno, que conoce una puerta. Puerta, silla, son palabras literales. Por ejemplo, en Génesis 19:1, uh, el autor de Génesis nos dice que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Bueno, las ciudades en el tiempo antiguo tenían una entrada y había una puerta ahí, y ahí es donde por lo general se hacía juicios, o sea, las personas importantes hacían cierta clase de negocios ahí. Entonces, era una puerta real, entonces algo literal. Lo contrario a lo literal sería términos figurativos, y son aquellos que se usan como símbolos. Por ejemplo, la misma palabra puerta en otros textos bíblicos significa algo más que algo literal que puerta, como en el caso de Génesis 19:1, que es algo literal. Por ejemplo, en Juan 10:9, el apóstol Juan, el escritor del libro, nos dice que Jesucristo es la puerta. Entonces está hablando de algo simbólico en la persona de Cristo. Entonces debemos buscar los términos, esos términos uh, que son literales, o aquellos que son figurativos, aquellos que son comunes, y aquellos que no son comunes. Vea entonces ese tipo de términos. Hay que identificarlos. Hay que identificar los sustantivos, los verbos. Hay muchos verbos que son muy importantes. Usted tiene que venir quizás a estudiar un poco de gramática. Los verbos imperativos tienen una orden especial. Los verbos indicativos nos dan a entender lo que el autor, por ejemplo, en Colosenses, los indicativos nos indican lo que el cristiano es en Cristo, posesionalmente. Hay verbos indicativos, hay verbos imperativos, hay pronombres, hay adverbios, hay gerundios, hay conjunciones, hay preposiciones, hay artículos, hay adjetivos, hay pronombres, hay conjugaciones. Todas son importantes y uno tiene que identificarlos y ver cómo estos términos aportan dentro de una oración, dentro del texto bíblico. En segundo lugar, bien, en primer lugar hemos dicho que debemos identificar los términos. Ahora debemos observar la estructura. Bien, hay
¿Qué es una estructura? Es una agrupación de palabras o términos dentro de una oración. Ah, la estructura puede ser una frase, por ejemplo, corriendo, corriendo hacia la puerta es una frase y hay un conjunto de palabras que nos da una idea que una persona está corriendo hacia la puerta. O también una oración completa, corriendo hacia la puerta se cayó, es una oración completa. Entonces, estructura es el conjunto de palabras que tienen una idea. Y esas pueden ser frases, pueden ser cláusulas, puede ser una oración, puede ser una, ah, un párrafo, es decir, puede ser un conjunto de oraciones, puede ser un segmento, puede ser una sección de una parte de la Biblia, puede ser una sección o puede ser una división, inclusive puede ser un libro. Si se da cuenta de lo que estamos analizando, entonces empezamos de una palabra, luego debemos analizar la palabra dentro de la oración y luego dentro de dentro del párrafo debemos también observar cómo, cómo cada palabra está relacionada una con otra. Bien, eso entonces es lo que debemos observar en cuanto a la estructura. Bien, entonces en primer lugar debemos observar los términos, qué clase de términos obtenemos en el pasaje bíblico que hemos escogido. En segundo lugar, debemos observar la estructura. La estructura. Bien, hay varios tipos de estructura en la Biblia. Hay estructura que son muy explícitos, que uno puede ver ahí y puede decir, ajá, esto me quiere decir algo. Por ejemplo, la palabra por es una preposición que nos indica causa y efecto. La palabra para, o la preposición, podemos decir en términos gramaticales, la preposición para nos indica un propósito. Yo fui al mercado para, o con el propósito de comprar algo. Pues yo fui al mercado para comprar, indica propósito. Entonces, en la Biblia, en varios pasajes de la Biblia, tenemos esas preposiciones que son muy, muy importantes y que muchas veces las pasamos por alto. Y debemos entonces observar cuando tenemos esas preposiciones. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versos 18 al 32, tenemos la preposición allí dentro de ese pasaje bíblico. En Romanos capítulo 1, empezando desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 1, tenemos ahí que Pablo está hablando acerca de la ira de Dios que viene sobre las personas que rechazan a Dios. Rechazan a Dios. Entonces, en verso 24, si usted lee, dice, verso 24, por lo cual también Dios los entregó. Es decir, los primeros versículos del 18 hasta el 23 habla de algo que el hombre decidió hacer y es que el hombre, el ser humano decidió no dar gracias a Dios ni glorificar a Dios, sino que el ser humano decidió seguir sus propios caminos. Y como el ser humano escogió en su propia voluntad seguir sus propios caminos y dejar a Dios, entonces Pablo nos dice en verso 24, por lo tanto, o por lo cual, también Dios los entregó. Esa preposición es muy importantísima porque nos indica que lo anterior es lo que el ser humano había hecho y a partir del verso
24, en la preposición por nos indica el resultado de lo que el hombre mismo tomó esa decisión, es decir, de rechazar a Dios. Por lo tanto, Dios los entregó, es decir, que por lo tanto Dios permitió que ellos fueran por el camino que ellos desearon. Por lo tanto, los entregó a la inmundicia de concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos. Y aquí Pablo está hablando de una decadencia espiritual del ser humano. Entonces, esa preposición por es muy, muy importantísima, porque nos indica la causa y el efecto. También es importante de ver la estructura implícita. Hay ciertas, en este caso es claro el autor en proveer explícitamente, pero hay también segmentos, estructuras que son implícitas y el intérprete de la Biblia debe estar consciente y debe leer, debe observar cuidadosamente esas estructuras. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 38, en Génesis, perdón, capítulo 38 y capítulo 39, ahí encontramos una gran diferencia entre Judá y José. Aquí hay un contraste, el autor nos quiere dar un contraste, pero eso está implícita. Pero al leer detenidamente, usted se da cuenta que hay un contraste entre Judá y José. Si usted lee al capítulo 38, lo que corresponde a Judá, vemos que es un individuo que no está haciendo lo correcto, es un corrupto y no está cumpliendo lo que Dios lo que le corresponde hacer. No es justo en sí mismo. En contraste con José, que es una persona que es obediente a Dios y que hace lo justo delante de Dios. Vemos entonces aquí la estructura está implícita. No tenemos esas palabras, por lo tanto, de manera que así que el intérprete, el estudiante de la Biblia, entonces debe buscar esas estructuras implícitas. También tenemos estructuras principales y secundarias. Y ¿cómo podemos encontrar? Pues dije que una de las características del intérprete es que debe tener un espíritu de observador, es decir, que debe ser paciente y observar, detenerse en el texto bíblico. Y, por ejemplo, en Filipenses 2:12, aquí vemos que el autor hace énfasis en un determinado texto. Él quiere darnos énfasis. Y por ejemplo, ahí, si abremos en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 nos está hablando del ejemplo de Jesucristo, que Jesucristo es el ejemplo de la humillación. Y en capítulo 2, verso 12, ustedes abren su Biblia, ahí entonces Pablo está exhortando a los filipenses para que sigan ese ejemplo. Y dice ahí, por lo tanto, es algo que debemos observar. Por lo tanto, ¿qué? Igual está hablando de lo que ha venido hablando y ahora es algo muy importante. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice Pablo? Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más
ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, esta es la exhortación principal aquí. Por lo tanto, ocupaos en vuestra salvación. Si nota aquí que esta es la parte principal de esta exhortación. En los versículos anteriores, capítulo 2, del 1 al 11, Pablo nos está dando un ejemplo de Cristo. Esa no es la exhortación, en realidad. La exhortación viene más adelante, en verso 12. Por lo tanto, debo mencionar también aquí, que la exhortación, Pablo en verso 2 está exhortando también para que completen el gozo. Pero bueno, ese es ah, otra estructura, podemos decir así. Y aquí entonces en verso 12 tenemos la estructura, que es la estructura principal, y ¿qué sería la secundaria? La secundaria entonces está en verso 13. Si Pablo dice que a los filipenses que se ocupaos en vuestra salvación, es la parte principal. Y luego la palabra porque, dice, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer. Esa sería la parte secundaria entonces. Entonces, al leer esta porción bíblica, vemos que hay una parte principal y una parte secundaria. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, mirando la estructura de estos pasajes bíblicos. Bien, ya hemos visto entonces que debemos observar los términos, es decir, las palabras, la estructura, y hemos visto que hay una variedad de estructuras, empezando de una frase hasta segmentos, párrafos y aún un libro de la Biblia. Ahora veamos las leyes especiales de las estructuras. Leyes especiales de las estructuras. Es decir, en primer lugar, la relación que existe entre los términos dentro de la oración. ¿Qué hay que observar? Hay que observar las oraciones principales y secundarias, como ya hablé casi anteriormente. Muchas veces las oraciones subordinadas están identificadas por una cláusula subordinada. Entonces, vea Trina en la página 34, ahí él habla mucho más en cuanto a la estructura, a los términos dentro de la oración. Observe las conjunciones temporales. ¿Cuándo, por ejemplo? ¿Qué es lo que significa cuándo? Nos habla de tiempo. O, por ejemplo, la conjunción local, ¿dónde? O hay conjunciones lógicas. ¿Por qué? Hay conjunciones que nos indican propósito. ¿Para qué? Un contraste. Pero a veces el autor está hablando de algún personaje importante de la Biblia. Y luego empieza, pero, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, en Romanos, que estamos aquí en el Nuevo Testamento, para ver ese contraste. Romanos capítulo 2, verso 8. Capítulo 2, Pablo está hablando del juicio de Dios, hablando, y dice, lo cual está hablando en forma general, por lo cual al judío no tienes excusa, o al hombre no tiene excusa, porque Dios se ha revelado de una manera general, a través de la naturaleza, a través de todo lo que uno puede ver. Y al final, en verso 8, capítulo 2 de Romanos, verso 8, dice, pero, si no nota ahí el contraste, dice, pero, ira y enojo a los que no son contenciosos y no
obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, verso 7 nos habla acerca de la vida. Leo una vez más. Dice lo cual, el verso 6, el, um, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, es decir, todo lo que el hombre hace mientras está viviendo en nuestra tierra, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan la gloria y honra e inmortalidad. Pero, ahí introduce la palabra pero, ira y enojo a los que son contenciosos. Entonces ve un contraste. Aquellos que reconocen la gloria de Dios van a ser recompensados, pero aquellos que son contenciosos, la ira de Dios viene sobre ellos. Y entonces vemos ahí el contraste. Observe entonces esas conjunciones muy importantes porque nos aclaran las cosas que son importantes, las cosas principales, las secundarias, y en eso entonces usted debe mirar esa clase de estructuras. Hay que observar también la relación entre los párrafos. Ya dijimos que hay que observar los términos, luego hay que observar la relación entre los términos dentro de la oración. Ahora hay que ver dentro de la oración qué es lo que sigue, los párrafos o los segmentos o las subdivisiones. Entonces empezamos desde una palabra y luego nos extendemos dentro de la oración y luego nos salimos para afuera dentro de un párrafo incluso, o de un segmento, de una porción bíblica. Eso uno tiene que observar. Por lo general, los párrafos, segmentos, subdivisiones, secciones, libros, estos son estructuras literarias. Hay que ver en Trina, página 39 a 41, Trina, él habla acerca de varios tipos de segmentos y de estructuras literarias. Entre aquellas que él menciona, les animo para que ustedes vean más. Por ejemplo, él habla de la continuación, es decir, dentro de un segmento o de un párrafo hay estructuras que continúan. ¿A qué me refiero estructuras que continúan? Hay una continuación, una continuación. La continuación es una extensión de un acontecimiento hasta llegar a un evento o una idea final. Repito una vez más, el tipo de que Trina menciona, el tipo de segmento, lo llama continuación, es la extensión de un acontecimiento o evento hasta llegar a una idea final. Como por ejemplo, Génesis 13 a 14. Ahí encontramos en Génesis 13 y 14 a Lot. Lot escogió en Génesis 13, escogió la mejor tierra. Abraham y Lot estaban juntos, pero Lot le dice, vamos a dividirnos, ahí tenemos muchos animales y es mejor que nos dividamos. Entonces le dio a escoger cuál es la que quiere escoger. Entonces ahí en el capítulo 13 empieza con Lot, que escoge la tierra que le pareció bien en sus propios ojos. Pero en capítulo 14, Lot la historia continúa, la historia de Lot continúa y entonces vemos ahí que continúa la historia 14 hasta que encontramos que Lot está en problemas. Lot fue tomado prisionero y ahora Abraham tiene que liberarlo. Entonces ahí esa es una continuación, una continuación.